Muy buenas tardes, país y al mundo que nos escucha. En la República Dominicana nos ha costado mucho entender esa expresión que nos dice no se puede ser juez y parte. Los oyentes recordarán que en un pasado muy reciente tuvimos jueces que estaban facultados legalmente para investigar y también para decidir sobre lo que investigaban. Eso tuvo que cambiar porque llegó un momento en el que tanto el poder que ejercían, solo les faltaba verlos subir a audiencias vestidos de gris y así parecerían más policías que jueces. Por eso hay que prestar mucha atención a la propuesta del Tribunal Superior Electoral respecto a las juntas municipales electorales, que en la actualidad tienen la facultad constitucional para conocer de lo contencioso y de lo administrativo, es decir, que sus titulares pueden ser tanto jueces como partes en un mismo proceso. La propuesta es razonable, necesaria e indispensable, pues problemas que han sido superados en otras materias, al menos en el plano formal, no deben prolongarse en un espacio tan importante como lo contencioso electoral. Apoyemos esta propuesta que sin dudas hará de las juntas municipales electorales órganos más eficientes e independientes. La Gaceta de la Z. Bienvenidos a la Gaceta de la Z. Harold Modesto y este maravilloso equipo con ustedes. República Dominicana, muy buenas tardes y reiteramos que la sintonía los sábados es legal. En este su programa radial, la Gaceta de la Z. Francisco Manzano. Buenas tardes, país. Cándido Simón. Harold, me quedó una ligera ansiedad del comentario editorial que me pareció escuchar que es una facultad constitucional de las juntas municipales. Pero para atribuirle esta función implicaría modificar la Constitución. Es decir, las juntas municipales tienen hoy, yo creo que desde el punto de vista legal, la facultad de dirigir la parte administrativa del proceso electoral y juzgar las contenciones en los municipios o en los distritos municipales o en las provincias, cuando haya un conflicto entre candidatos, qué sé yo, o una contestación de un candidato que diga que le robaron los votos, que le rayaron mal, que le contaron mal. Y ese tema subiría al Tribunal Superior Electoral. Pero si las juntas municipales tienen esa función, está planteando que se divida, ¿implicaría eso una modificación constitucional? No, si uno ve el 213 de la Constitución, que dice claramente que en el Distrito Nacional y en cada municipio habrá una junta electoral con funciones administrativas y contenciosas, y añade que en materia administrativa estarán subordinadas a la Junta Central Electoral y la contenciosa, sus decisiones son recurribles ante el Tribunal Superior Electoral. No hay en la configuración del artículo un impedimento para que se dividan en dos salas. El punto sería entonces la misma Junta Electoral. Correcto. Digamos que ponerle un personal adicional, como pasó con la Junta Central Electoral, que inicialmente tenía una función nada más administrativa. Se nombraron más jueces y se dividió en una función administrativa y una contenciosa, digamos, una judicial, sí. Que ahí fue donde surgieron el tema de los amparos, porque la Cámara Contenciosa asumió que, aunque no estaba en la ley en ese momento, tenían facultad constitucional para conocer las acciones de amparo, y eso resolvió muchísimos problemas. Sería entonces la propuesta del Tribunal Superior Electoral, coordinado por el representante de la Gaceta de la Z ante el Tribunal Superior Electoral, Román Jaques. Él es un representante de nosotros allá. Implicaría entonces simplemente nombrar más personal, más miembros y distribuir, por ejemplo, si son 5, nombrar 10 en cada junta electoral y entonces asignarle a 5 la función contenciosa y a 5 la función administrativa. Claro. Y sería lo ideal. Claro que Harold, sí. Porque si no 5, 3. Los que sean. Lo importante es, antes de que Manzano venga con siempre con su puntual comentario y agudo, lo importante es que quien decida las cuestiones conflictivas no sea el mismo que las genere. Claro. Que ese es el problema actualmente. Habrá muchos desacuerdos con las decisiones de quienes estén en el ámbito administrativo de las juntas electorales y después tendrán estos que conocer sus errores, y ustedes saben que eso en el ámbito humano las elecciones pasadas es medio difícil. No, pero fíjate que el Tribunal Claro. Constitucional
haciendo un paralelismo con otro tema, establecía que el juez investigador para el caso de los sometos disciplinarios que se sometían a los jueces fuese independiente al que lo juzgara. Es decir, cuando se sometía a un juez a un tema disciplinario, el mismo juez que emitía el auto, si se quiere así, de acusación o de apertura a juicio, era los mismos jueces que al final juzgaban. Entonces, en una acción que se elevó de revisión constitucional, de la cual yo participé como abogado, el Tribunal Constitucional dijo: es cierto, no se rompe el principio de parcialidad porque la Constitución manda a que se juzgue el hecho, la situación o el acto administrativo con imparcialidad a quien lo instrumentó. Y de hecho, la ley de procedimientos administrativos de la relación de los ciudadanos con el Estado prevé que aquel que instruya los procesos administrativos no sea el que juzgue. Entonces, si en las juntas municipales, las mismas que pueden crear el conflicto, como tú bien atinadamente señalas, no puede ser la misma que juzgue lo que aquella creó o la situación administrativa que enarboló para los procesados. No hay una garantía de ese fraccionamiento, y de hecho los usuarios estarían más conformes con las decisiones y evitarían más de sobrecargar al Tribunal Superior Electoral, que es indefectiblemente que casi en el 98% de los casos, cualquier decisión de la Junta Municipal Electoral siempre se recurren ante el Tribunal Superior Electoral por la deficiencia en la estructura de las normas. Hay una cuestión ahí que bien apuntas, que es la confianza. Inmediatamente es un actor distinto el que va a conocer la cuestión. Ya hay la esperanza de que se evalúen cuestiones que no estaban siendo vistas por el actor anterior, que es quien está en la parte administrativa, y por otro lado la cuestión de independencia, que es fundamental a la hora de entender esta propuesta de división de las juntas electorales en dos salas. Vamos a ir a una pausa y volvemos en breve. De vuelta en la Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y legítima. Abogados. Los abogados, cuando les hablan de más dinero, gritan rápido. Por eso nunca... Pero es por los clientes. Una defensa abstracta. ¿Qué por los clientes de qué? Por los clientes. ¿Quién te ha dicho a ti? Por los clientes. ¿Y los abogados estamos tarifados? Si cada abogado decide qué le cobra al cliente. Sobre todo ustedes, los abogados caros. Y qué bueno, qué sí, bueno. Sí, los abogados caros. Nosotros los abogados medios. Eso de vaina. Qué bueno. Dele para allá. Miren, el Colegio de Abogados, que es muy activo en materia de acciones directas, sobre todo en materia de lo inconstitucional, ha tratado de ver de qué manera se revierte una decisión del Consejo del Poder Judicial que procura cobrar por cada acto notarial elaborado en la República Dominicana 350 pesos, más todo aquello que se cobre por la generación de actos notariales. Ha generado una cierta incomodidad, sobre todo en la clase jurídica, porque se entiende, primero, que el impuesto no debe ser, y segundo, a mí me parece que decisiones de este tipo tienen que ser un poco más dialogadas, con la finalidad de que se entienda no solo que se va a cobrar, sino por qué y para qué se va a cobrar. Porque si me dicen, miren, si vamos a cobrar para establecer una tarifa para estos actos que va a tener como destino mejorar las cárceles del país, con mucha probabilidad yo les diga, bueno, aumenten eso al doble, por lo menos como mi cuota de participación, para ver si las cosas mejoran. Sin embargo, información de este tipo no hay en abundancia, no hay mucha, y ya el Colegio de Abogados de la República Dominicana ha fijado su posición en ese sentido. Escúchame, Manzano, el activo Colegio de Abogados, porque voy a decirlo en voz alta, porque se lo dije un día en esta misma emisora, estando a mi lado, yo no voté por Surún. Ahora, créeme, que ha logrado un reposicionamiento del Colegio de Abogados, activo siempre, y lo puedo decir con propiedad, estableciendo previamente que no voté en las elecciones pasadas, para ponértelo más llano. Y sin embargo, créeme que de verdad que con sus altas y sus bajas, con sus críticas o no, merece mis respetos en ese sentido, Miguel Surún, porque ha sido bastante activo. Creo que hay que... Y el Colegio de Abogados está tomando un posicionamiento, sí, sin duda. Con relación a todos los presidentes pasados, nunca antes el Colegio de Abogados... A casi todos, ¿no? Todos. Espérate, que Fernando Hernández Díaz, Wilson Gómez... Y escúcheme lo que no menciono, fueron... Vamos a decir a todos los que yo he conocido. Ya. No, pero lo cierto es si de hacer un análisis de
de la trayectoria de Surún en el Colegio de Abogados tenemos que reconocer dos cosas. Una alta inversión en la capacitación de los abogados. Se está haciendo muchos cursos de muy buena calidad, con muy buenos profesionales, y el tema de la presencia en estos temas constitucionales. Mi criterio con relación no voy a hablar de la acción e inconstitucionalidad, sino de los 350 pesos que quiere el Consejo del Poder Judicial cobrar. Creo que es lesivo y además inconstitucional e económicamente un enriquecimiento ilícito. De hecho, existe un delito del Código Penal, uno de los primeros delitos penales que instauró Napoleón Bonaparte fue la prevaricatio, cuando se solicitan tasas y arbitrios e impuestos para el ejercicio de su trabajo que el Estado debe de hacer cuando no existe una base legal para su cobro. Pero no voy a hablar de ese tema porque la intención del Consejo del Poder Judicial no es esa. Ahora, voy a hablar de la parte económica. Cada 1,000 actos que se hagan va a generar 350,000 pesos. Estamos hablando que 3,000 actos diarios generaría 3.5 millones de pesos. Cerca de 1.200.000 pesos. Eso quiere decir que es muy probable que al año los usuarios de los servicios de actos notariales tendrían que contribuir con 120 millones de pesos al año, aproximadamente, con ese arbitrio. Entonces, esa disposición es completamente inconstitucional. El Tribunal Constitucional definió la diferencia entre una tasa, un tributo, un impuesto, una contribución especial y un arbitrio municipal. No voy a hacer una explicación exacerbada de eso por falta de tiempo, pero sí voy a decir que un tributo son las cargas que le pone el Estado a todos los usuarios, independientemente si reciben un servicio individual o no, para contribuir al gasto público del Estado. Eso es un tributo. Todos tenemos que pagar una carga impositiva como parte de la responsabilidad para el mantenimiento de la operatividad del Estado. Los tributos, a su vez, son los impuestos y la tasa. ¿Cuál es la diferencia para que el que nos escuche lo pueda entender? Que los impuestos son contribuciones que se hacen para que el Estado pueda resolver el gasto público, los procedimientos públicos y la inversión dentro de la política y el programa que ha desarrollado en un determinado gobierno. Y las tasas son las contribuciones por el servicio que usted recibe. Cuando usted va a buscar un acta de nacimiento, eso no es un impuesto, eso es una tasa, porque usted recibe de manera individual un servicio por parte del Estado y esa es la forma en que el Estado recupera. Ahora, los arbitrios municipales son cuando usted utiliza de manera individual el uso de suelo, las vías y todo lo demás. Hay una interesante sentencia, voy a decir dos, Harold, del Tribunal Constitucional, solo porque me llegan a la mente. Se solicitó que cuando el peaje, la resolución que aumentó, ¿te acuerdas, Cándido, que lo analizamos aquí? Que aumentó de 30 a 60 pesos, si ese aumento lo podía hacer el Ministerio de Obras Públicas por resolución. Y se recurrió ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo, no, eso no es inconstitucional, porque eso es una tasa que se utiliza tarifaria para reparar las obras del Estado, que no las reparan con eso. Es decir, esas carreteras están malas, pero eso es harina de otro costal. El hecho es que legalmente no era inconstitucional. Ahora, ¿qué pasó? Cándido, que a veces, y Harold, estamos con los temas sucesorales. El Tribunal Constitucional la familia Dalmací, los sucesores de los Dalmací, elevaron un recurso inconstitucional porque la ley de sucesores establece que los dominicanos no residentes deben de pagar un 50% más de la tasa cuando ellos no declaran el pliego de condiciones a tiempo. Ellos recurrieron en inconstitucionalidad y por el principio de igualdad dijo los dominicanos son iguales, residan o no residan, y declaró eso por efecto inconstitucional. Ahora, ¿qué yo estoy diciendo? También pasó con los trabajadores extranjeros en la Suprema Corte de Justicia. Con los trabajadores extranjeros, sí. Es otra. Pero, para concluir, ¿por qué es inconstitucional? Porque el Tribunal Constitucional ha dicho que debe de tener un principio de justibilidad, debe de tener un principio de razonabilidad, y la contribución que se haga debe de ser, cuando se crea un impuesto y usted recibe una tasa o un servicio, tiene que estar más o menos directa
la atribución. Es decir, usted puede aumentar las tasas, puede prever las tasas, pero una ley debe de otorgarle esa facultad de manera directa. Y si es un impuesto, el impuesto entonces debe de estar de manera directa articulado bajo el principio de razonabilidad. Y esa disposición de 350 pesos, por lo menos yo no conozco ninguna disposición legal que de manera general pueda tomar el Consejo del Poder Judicial. Es decir, el Consejo del Poder Judicial es un órgano administrativo del de la administración del Poder Judicial. No puede dictar ninguna norma, ninguna, de carácter general, porque ya lo analizamos cuando hicimos el análisis de aquella resolución de la fuerza pública que el Consejo del Poder Judicial estableció, y dijimos es que el Consejo del Poder Judicial no puede con ningún poder reglamentario emitir resolución de carácter general, como no puede el Colegio de Notarios decir imponer el uso del papel de seguridad y ponerle límite, porque eso es de carácter general y eso es intra, hacia adentro. Y segundo, no existe ninguna norma legal que le diga al Consejo del Poder Judicial la capacidad de cobrar una tasa. Es decir, que el uso excesivo de ese poder lo conoce muy bien y eso va a ser un enriquecimiento ilícito, porque va a generar casi una carga hacia los usuarios de actos judiciales de casi 120 o 150 millones de pesos al año, que no es ni agradable ni legítimo decirle a los inversores extranjeros que eso es una carga nueva. Cuando se aprobó la ley que crea hace muchísimos años, antes que esa ley existente, Colegio de Notarios, la ley de las cosas absurdas que hace es crear un colegio de notarios que existía hace muchísimos años. Nosotros advertimos que este caos vendría. Y mírenlo ahí. Que este caos vendría, porque esta ley es consecuencia de eso. Antes, simple y llanamente, la ley establecía que cuando se instrumentaba un acto notarial o un acto bajo firma privada que tú quisieras implementar su ejecución, ibas a la conservaduría de hipotecas del ayuntamiento correspondiente, y antes se hacía en cualquier ayuntamiento, del ayuntamiento correspondiente al lugar donde se instrumentó el acto, lo registrabas y había una tarifa única para todo el país, que los ayuntamientos sí tienen facultad para crear tributos, legal y constitucionalmente establecidos. Se llaman arbitrios municipales. Los arbitrios municipales, que son especies de impuestos pero locales. Por el los uso impuestos generales, de interés general, solo lo puede establecer el Congreso. Pero ahora resulta que los ayuntamientos, a raíz de esta ley, algunos no cobran, otros no saben cuánto debe cobrar, y se creó un caos de tal manera que cada ayuntamiento establece una tarifa en su jurisdicción referente de esto. Y no había que registrar los actos en principio ante el tribunal correspondiente. Ahora resulta que el Consejo había decidido que los actos los registraran en la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial correspondiente. Pero resulta que hay solo 9 o 10 cortes de apelación. De tal manera que si en, un municipio de Santiago, tú tenías Luperón de Puerto Plata, tú tenías que ir a Puerto Plata, a la Corte de Apelación de Puerto Plata, a registrar el acto. Ahora resulta que trataron de ponérselo más fácil. Regístrelo ante la Cámara Civil del lugar a donde corresponda el notario, del tribunal de primera instancia. Y le metieron un arbitrio de un impuesto de 350 pesos, que es un impuesto general, porque tiene efecto en todo el país. Y eso es una atribución clarísima del legislador. No, y además que no son los 350, es el gasto de ir a la Cámara, de si se va a depositar en el banco de reserva, del traslado a ir, es decir, el gasto asociado son alrededor de 1,000 pesos. Yo sé que la gente dice, sí, Manzano viene siempre con la parte económica, sí, pero hay un paralegal o un abogado que se va a desplazar a pagar 100 o 200 para un parqueo, para ir a comprar ese tributo, para llevarlo, para luego llevar ese registro, para que te digan que no, Harold, porque cuando tú lleves el acto sin ese registro, ¿me entiendes? ¿Qué hace? Que el Consejo del Poder Judicial administrativamente manda a todas las instituciones un memorándum interno de que no se acepten documentos sin ese registro porque ya ha pasado, ¿me entiendes? Y entonces te crea un costo asociado de 1,000 pesos que genera más de 400, 800 millones de pesos al año. Dicen que choca con la ley de registro de actos del Estado Civil.
de actos civiles, también con la ley del notario, y en definitiva parece que el conflicto y los problemas se agravan. Seguimos, La resolución choca con 2 leyes por lo menos. por lo menos. Ya eso Y con la evidentemente Constitución. anula la resolución. Claro Pero que bueno, sí. Vamos a ir a una pausa y volvemos en breve con más de la Gaceta de la Z. Ya a las 5:28 de esta tarde, el tiempo casi no nos da, con tantos temas. y sí, tantos- pero hay otra hora disponible. Bueno, eso vendrá. Don Cándido. Mira, yo quiero que usted me permita hacer un alto para corresponderle a Valentín Medrano, jurista joven de esta nueva generación. Le dije hace muchísimo tiempo a los abogados mayores que se sentaran de nuevo en un pupitre, porque viene una generación como ustedes que si no se mantienen al día, no nos mantenemos al día, nos van a arrastrar. Valentín Medrano es uno de esos juristas que está evidenciando bastante calidad y contenido y resultados en el ejercicio. Él sube unos posts ¿se llaman, Harold? Sí. Ahí es. Bien. El punto es que él sube unos ítems de temas generales sobre alimentación del alma, ese tipo de cosas. Y ahora tomó, entre otras cosas, la decisión de destacar los juristas destacados desde su punto de vista, precisamente de esta época, de esta generación. Y ya ha venido haciéndolo con varios, entre otros, con Harold Modesto se quedó corto, pero en una síntesis muy apretada, él ha hecho unos comentarios muy importantes, destacando lo que no se hace usualmente, que es el valor y la calidad de otras personas. En mi caso, pienso que te excediste, Valentín, porque escribiste recientemente Cándido Simón, un abogado completo, fino penalista de un litigio elevado e inteligente, profundo pensador del derecho, conocedor de todas las ramas y buen exponente. Yo pienso que te excediste, pero créeme que te lo agradezco infinitamente. Él no le había respondido y me protestó. No le había, porque no estoy entrando poco a las redes porque el médico me recomendó que tomara unos días de reposo obligatorio. Me puse a esquiar en los Alpes suizos y me lesioné un tendón de un pie y eso ha generado que tuviera que ponerme en reposo obligatorio, entre otros de las redes sociales. Y créeme, Valentín, que pienso que también en mi caso te excediste un poco. Pero de verdad que honra, y esta es una actitud muy noble de este joven abogado que despuntando con bastante fuerza, fundamentalmente en el área penal, pero además él es conocedor de muchos componentes y se está preparando para el futuro inmediato. Yo espero la mención de Manzano, de Joel, Edison y de mucha gente más que de verdad que están empujando para ser la generación sucesora. A mí me honra que sean ustedes. Mira, Así yo es. suscribo con todo lo que has dicho. Me une una amistad conocida dentro del ejercicio con Valentín Medrano. Y creo sin lugar a duda que uno que se busca bastantes problemas, ya que está involucrado en el tema académico, profesional, un litigio, en temas de negocio, y ahora en las veces de comunicación, uno siempre se busca un problema. Si yo me encontrase algún problema, uno de los abogados que asumiría en mi defensa indudablemente sería Valentín Medrano. Cándido, yo no tengo con qué pagarte, no pero podía a ti te obligaría, porque ya lo has hecho. Dios te libre. Ya Cándido lo ha hecho, siempre ha dicho presente, y le agradezco, porque es verdad. Cándido, a mí una vez cuando yo empecé la comunicación me dijeron, pero yo no sé por qué Cándido, tú te pones a discutir con don Cándido, tú tienes que se dijo, Cándido me permite. Eso era planificado. Eso es exceso. Mira, por otra parte, démosle las condolencias a Gustavo, compañero de cabina, que compartimos con él puntos convergentes y divergentes, siempre con mucho respeto, y su madre murió en esta semana. Nos unimos públicamente a tu dolor. Yo sé lo que se siente porque me pasó en enero de este año, pero hay que seguir. Y bueno, ya me avisó que se reincorpora con todas las fuerzas la semana próxima a la Gaceta de la Z. Después de Lo necesitamos y me uno en gratas condolencias a la partida de ese ser querido. Irreparable, pero nos deja los mejores momentos. Es así. Queridos compañeros, el presidente lo volvió a hacer. Hay una expresión que se utiliza regularmente
referida a don Ramón, pero el presidente lo volvió a hacer y volvió a convocar al Consejo Nacional de la Magistratura, esta vez para referirse a dos cuestiones fundamentales. La conclusión del ciclo de 4 jueces del Tribunal Constitucional que ya agotaron el periodo de designación para ver si se mantienen o van a un segundo periodo, un único segundo periodo que establece la 19ª disposición transitoria de la Constitución, y evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que fueron designados en el año 2011, que ya se ha cumplido un periodo de 7 años y les corresponde una evaluación de desempeño. Ahí quisiéramos dialogar acerca de qué piensan ustedes de este momento específico de la convocatoria, que se veía venir. Hay maldad en tus palabras. Se veía venir. Hay maldad. Pero casualmente llegó primero la decisión del Tribunal Constitucional, de la que hablaremos más adelante, que declara, que declara inadmisible la acción directa que procuraba declarar inconstitucional la 20ª disposición transitoria de la Constitución sobre la reelección presidencial en este contexto que estamos viviendo. Mira, yo no sé por qué se extrañan de que se haga lo que dice la Constitución de la República. El Consejo Nacional de la Magistratura, que no es lo mismo que el Consejo Nacional de la Judicatura, al que nos referíamos hace un momentito, el Consejo Nacional de la Magistratura lo preside el presidente de la República según la Constitución de la República, sea quien sea. Lo presidió Leonel, lo presidió Hipólito y lo preside actualmente Danilo, y lo va a presidir quien venga a la presidencia de la República, sea él que se repostule o sea quien fuere. Y le corresponde a este presidente de la República convocar al Consejo. Le correspondió ya convocar al Consejo para sustituir varios jueces de la Suprema Corte de Justicia y nada pasó, y nadie asumió que era por una coyuntura electoral, ni preelectoral, ni de aspiración electoral. Y todo pasó sin trauma. Designaron, el Tribunal Superior Electoral fue sustituido, la planilla, y algunos cargos vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Ahora corresponde, hasta el 22 de diciembre de este año, le vence el periodo para 4 jueces del Tribunal Constitucional que fueron seleccionados por 6 años. Ya cumplieron los 6 años. Y entonces hay que sustituirlos o evaluarlos, y esta es una tesis que plantea alguien que yo no estoy claro en eso, evaluarlos para decidir si se les deja por 6 años más. Pero son 4 sitios que se habilitan y el presidente de la República tiene que hacerlo en diciembre. Si convocó para octubre es al Consejo, usualmente puede ser para un proceso preparativo, porque el Consejo no ha sido convocado nunca para venir a evaluar y decidir. Se convoca antes. De manera que yo no sé por qué se extrañan que él haya decidido convocar para octubre, si le va a quedar noviembre y parte de diciembre para decidir sustituir a estos jueces o mantenerlos. Que posiblemente sean 6 en el Tribunal Constitucional, porque hay 2 jueces que tienen un problema de salud, tuvieron una situación de salud, los cuales han superado satisfactoriamente, pero es probable que esos jueces asuman la posibilidad de pensionarse, en cuyo caso serían 6 en el Tribunal Constitucional. Y de la Suprema Corte de Justicia, una planilla aproximadamente de 11 de jueces, de los 16, que hay que evaluar el desempeño. Evaluar el desempeño para cancelarlos o sustituirlos, no necesariamente, porque podría ser para ver si en función del desempeño como jueces, ellos pasan la prueba para continuar siendo jueces por otro periodo más. Es decir, yo no le veo como el arista de naturaleza electoral o la confrontación que tienen, interna que tienen en el PLD para que él se repostule o sea Leonel, porque eso es lo que se está discutiendo ahí. No le veo como yo no la veo, honestamente. Recuérdense que mi nombre es Cándido y yo ejerzo la candidez. Así mismo. Es bueno recordarle a los oyentes que lo que pasó en la Constitución del año 2010 fue que se estableció que para una renovación de la matrícula del Constitucional se decidió que los 13 miembros estuviesen por periodos distintos. Un grupo de 4, 2 grupos de 4, unos a 6 años, otros a 9 años, y el grupo de 5 entonces durante los 13 años, los 12 años para los que fueron designados. Fíjense que ni siquiera la Constitución establece que fueran 12 años, pero excepcionalmente se planteó para no cambiar un tribunal de golpe y porrazo, siendo una cuestión tan importante de lo constitucional.
y ahora entonces vendría a discutirse quiénes serían sustituir eventualmente a este primer grupo de los 4 jueces que fue designado para los 6 años. Lo que no me queda claro en la Constitución es lo siguiente, es que esa 19ª disposición transitoria lo que dice es que los primeros 4 salientes, por excepción, podrán ser designados por un único nuevo periodo. Sí. Yo no encuentro cómo interpretar periodo, si periodo es completar los 9 años que establece la Constitución o periodo es designarlos por 9 años más. Ahí no está tan claro. Por 6 años más. Por 6 años más o por los 9 años. Entonces, creo que eso será también materia de discusión. Debe de interpretarse en favor bueno, del elegido. mira, el Consejo... Entonces deberían ser 9. El Consejo... Si hay alguna duda ahí en el Consejo sí interpretación. podría emitir una resolución aclaratoria en ese punto. Por ejemplo, para eso podría ser la convocatoria. Para preparar el escenario y entonces tomar la decisión. Por ejemplo, a ese respecto, cuando se convocó el primer Consejo no había ley. Es así. Entonces el Consejo tuvo que regular, en gestión de Leonel Fernández, sería en el 96, para elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia de entonces, tuvo que crear algunos manuales, algunos procedimientos para hacer la elección, entre otros la convocatoria en público, que no estaba prevista en ninguna ley ni en la propia Constitución de la República. Ahora lo que sí me llama a mí la atención, y me parece que hace sentido, lo que ha dicho la vicepresidenta de la República, que tiene una situación difícil porque es la vicepresidenta del gobierno que preside Danilo Medina y además de eso es la esposa del presidente del PLD, que entre ellos dos hay una confrontación de liderazgos dentro del PLD. Ella dijo que no es bueno para la salud del país y del sistema de justicia que se haga ahora una repartición de cargos. Eso llama la atención y me parece importantísimo destacarlo, porque óigame, en América Latina hay un conflicto serio con el Poder Judicial. Hasta en Costa Rica. Hasta en Costa Rica es la tacita de plata de la democracia en América Latina. En el Perú, en este momento, la Suprema Corte de Justicia, prácticamente en pleno, está en cese de funciones. El Consejo del Poder Judicial en el Perú está suspendido y el presidente del Tribunal Supremo del Perú solicitó al Congreso que, habida cuenta de que el Consejo no está funcionando, que autorice que por ley, en 90 días, un proceso de depuración de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y mientras tanto que los ponga en cesación de funciones, incluyendo el Consejo, en el Perú. Entonces, la República Dominicana no puede entrar en ese escenario. Me parece que es una oportunidad para que la sociedad civil, la sociedad se empodere, como lo hicieron en la primera ocasión, que se seleccionaron los jueces de la Suprema Corte de Justicia, se empodere y haga propuestas, como se hizo en aquella ocasión, y fue una buena selección. En la primera ocasión sería 1996, 1997. Porque no basta con ustedes reclamar voluntad política, es necesario impulsar voluntad social. Participar para que la designación de los jueces no se trate como si fuera un pastel político. Volvemos después de la pausa. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z, ahora con el tema que a don Cándido le causa bastante... Harold, óyeme esta pregunta, déjame hacerla cándidamente. ¿Y qué es eso de evaluación de desempeño? O sea, ¿y cuáles son las normas para evaluar el desempeño de los jueces actuales de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo evaluarlo? ¿Cómo decir que, o sea, cuántas sentencias tú redactaste? ¿La calidad de tu sentencia? ¿Qué sé yo? El criterio que tienen los evaluadores, la opinión de lo que pública, se hace. Si va a ser objetivo. Si va a ser, ¿qué criterio si yo tienen puedo los impugnar, evaluadores? porque Oye, si pero óyeme. tiene que ser objetivo, que yo mismo sepa. Eso lo habría el Claro, Consejo tiene que Nacional de la Magistratura. Sí. Eso lo haría el Consejo Nacional de la Magistratura, que preside el presidente de la República. Eso lo hacen en Palacio Nacional, para que la gente tenga una idea. Pero es de la magistratura. Ahora, el de la judicatura no tiene reglas claras para evaluar el desempeño de los jueces, para ascenderlos. Porque, o sea, ¿cuáles son las normas que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura para decidir si un juez califica para ascenderlo o no? No están claras. Ahí los evalúan todos Aún los ahí, años. Ahí los ¿Pero evalúan todos los qué? años. Sí, don Cándido. Incluso regularmente va un juez superior a cada tribunal y tiene una parte de la evaluación. Se verifican sus decisiones y, bueno, los jueces inferiores sí. Sí. La evaluación. Donde está el problema anual. es allá. Mira, en el Consejo óyeme Nacional a de mi la papá. Magistratura. No hay reglas claras para evaluar el desempeño de los jueces aún de superior. No hay reglas claras. Pero es más, eso explica, por ejemplo, para ponértelo claro, ¿por qué Andújar tiene todos los años del mundo? ¿Por qué Andújar tiene todos los años del mundo siendo juez ahí en primera instancia? Pacheco
Oye, no me apagues, déjamelo ahí. Déjalo ahí, Cándido. Déjalo Déjalo ahí. ahí. Y han pasado por encima de ellos muchísimos jueces. Gente con muchísima calidad y tiempo ejerciendo la función. Esos son otros problemas. No, pero no hay reglas claras, papá. decía- Entonces, si no hay reglas claras adentro para evaluarlos a ellos, ¿cómo los van a evaluar? ¿Con cuáles normas los van a evaluar? Bueno, el Consejo tendrá que emitir algunas Y resoluciones. dame una facultad de impugnar, porque si la Efectivamente. evaluación es objetiva, entonces, y yo cumplo con todos los requisitos al 100, y tú al 98, yo tengo que automáticamente Julio Aníbal ser. Suárez, siendo juez de la Eso Suprema es Corte de complejo. Justicia. Mira, es complejo. Julio Aníbal Suárez, siendo juez de la Suprema Corte de Justicia, cuando lo sustituyeron ¿qué fue? Fue sustituido cuando llegó el periodo. Resulta que él mandó una impugnación, más o menos un requerimiento de motivos, y mandó una instancia requiriendo que se le explicara por qué él fue sustituido, bajo cuáles condiciones fue sustituido, y ratificaron a otros. Nunca le respondieron, incluso accionó judicialmente. No sé cuál fue el resultado, pero Es el resultado que tiene que ser. hay ese objetivo. precedente del tema de la evaluación de desempeño, bajo cuáles criterios van a evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia para decidir si se quedan o se van. Don Cándido, y es inadmisible. O sea que es inadmisible Harold, la acción directa con la que el maestro Fredelmido Ferreras pretendía que la 20ª disposición transitoria de la Constitución fuera declarada inconstitucional, es decir, declarar inconstitucional la Constitución. El Tribunal Constitucional, en una decisión que me parece bastante ponderada, dijo que no es posible declarar inconstitucional la Constitución, y abrimos de inmediato ese debate, pensando, como dice don Cándido, que es una tesis, que hay otras vías. sí. Yo pienso que judicialmente, y estoy de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional, ningún otro órgano puede referirse a esta cuestión. Es una cuestión de control de la Constitución que recae exclusivamente ya en el ámbito del Congreso de la República y que ya no debe discutirse en este aspecto. Pero esa es mi opinión, Sí. y ahora entonces discutimos y conocemos las de ustedes también. Déjame, Manzano, solo poner Sí, claro. el titular, espérame, que no voy a entrar mucho en Viene. el tema. Solo poner el titular. Mira, resulta que para tú accionar contra una norma, y la Constitución es una norma, no es una ley, es una norma, es la Constitución. La Constitución es como una marca de carro que yo uso, que no es un carro, es un Mercedes-Benz. O sea, tiene nombre propio, tú ves. Discúlpenme con la formación del tema. La Constitución tiene nombre propio, tiene contenidos propios, no es una ley de leyes, no es la Constitución y más nada. Hay dos mecanismos para tú implementar ante la jurisdicción, la justicia constitucional, una acción contra una norma que viola la Constitución. Esta vez están diciendo, hay una disposición de la Constitución que viola otras de la misma Constitución. O por la vía directa ante el Tribunal Constitucional, que fue lo que hizo Fredesvindo, o por la vía difusa, que sería ante un tribunal de jurisdicción común. En este caso, por ejemplo, podría eventualmente ser, o pudo ser ante el Tribunal Superior Electoral, o por tratarse de un tema electoral, o ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Trátase de un tema electoral porque esa disposición lo que establece es que se le prohíbe a Danilo Medina, nada más falta que le pusiera el nombre, repostularse de nuevo. Y el Tribunal Constitucional dijo, por una sentencia en dispositivo recientemente, es que eso es inadmisible porque el Tribunal Constitucional no puede decir que una parte de la Constitución viola otra parte de la Constitución, porque no es declarar inconstitucional la Constitución en pleno. Para cambiar la Constitución solo puede hacerlo el Congreso, y hay cosas que no puede cambiar siquiera, como el sistema político. Ahora, es si esa parte de la Constitución que le prohíbe al presidente Danilo Medina repostularse, plantearse otra vez como candidato para presidente, si esa parte viola otra parte de la Constitución y si tienen categorías distintas. Esa es la discusión. Bueno, y si eso lo es que posible, pasa es que después introducirlo ante otra jurisdicción. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional hizo un examen. Primero, yo quiero felicitar de manera particular a la Cámara de Diputados. El Tribunal Constitucional usualmente, cuando se ataca una norma, a la autoridad de donde emana o tiene mayor interés, le solicita su opinión. La Procuraduría no dijo nada, pero el Senado dijo, bueno, aunque se habla de Congreso y esto es bicameral, participamos en igualdad de condiciones
en la iniciativa de las leyes, y en este caso, como trata de la Constitución, debe de someterlo el Senado y debe de someter su opinión la Cámara de Diputados. El Senado simplemente le dijo, lo dejamos a la ponderación del tribunal. Sin embargo, la Cámara de Diputados sí hizo un análisis constitucional y estableció y dijo, no, es que, y ahí voy a explicar lo que es la decisión para después someterla al debate. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Dijo, miren, existen varios criterios, al menos 4, para establecer de que no es posible analizar la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma constitucional. Primero retuvo que la competencia del Tribunal Constitucional está sometida en el 185 y dijo que solamente le compete verificar la constitucionalidad de las normas infraconstitucionales, es decir, las que tienen menor valor, pero que emanan de ellas, que son las leyes, los decretos y todo eso. Dijo, no tengo competencia porque ni la ley orgánica ni la propia Constitución me da competencia para conocer la inconstitucionalidad de la Constitución. Y como no puede crearlo. Claro. Inclusive dijo, no es que no pueda declararse inconstitucional, porque otras constituciones así lo prevén. Pero para no... Es que me digrego en el tema. Entonces dijo, por lo menos la República Dominicana no lo prevé. Lo segundo, el carácter cerrado de la propia norma. Creo que es el 276, no recuerdo bien, pero dice que una vez declarada la Constitución, proclamada y refrendada por la Asamblea Revisora, la Constitución no podrá ser declarada inconstitucional ni anularse su ejecución por ningún órgano del Estado. Entonces, dijo, no tengo competencia, pero la propia Constitución cierra posibilidad alguna de declarar la inconstitucionalidad de la Constitución una vez promulgada. Tercero, hay una competencia, ratio temporis, ratio atribución, ratio personae, para que sea solo la Asamblea Revisora la que pueda alterar y modificar la Constitución. Dice, no es que no sea alterable, sino que tiene que establecerlo. Y agregó que sería un golpe de Estado a la constitucional que un órgano como el Tribunal Constitucional refrende la inconstitucionalidad, porque daría lugar a subvertir los poderes del Estado y usurpar una función que le corresponde a la Asamblea Revisora. Y un último criterio que utilizó fue que la Constitución, como norma supra, para poder ser atacada en cuanto a sus principios, debe de preservarse esa norma constitucional para poder tener una legitimidad en la democracia. Yo creo, y agregó además, que no existe ningún mecanismo alterno, ni recurso de amparo, lo agrego yo, ni procedimiento de inconstitucionalidad vía difusa, ni ningún otro método existente abierto en el sistema judicial dominicano que prevea la posibilidad alguna de atacar la Constitución para derogar uno de sus preceptos. ¿Qué eso quiere decir? Que la discusión de la reelección presidencial vía el Tribunal Constitucional está cerrada. Y quiero decir algo. Y ahí refleja que el presidente Danilo Medina no mandó a ese abogado a interponer esa acción, pero tampoco influyó en los poderes públicos, porque el Congreso, principalmente la Cámara de Diputados, estableció que esa acción debía declararse inadmisible. Y el Tribunal Constitucional, ya por último, en cuanto a mi criterio, hizo un análisis de que en el año 95, cuando se iba a reformar la Constitución, la ley que declaraba la necesidad, la declaratoria del objeto de qué se iba a declarar y qué se iba a reformar, se sometió a la Constitución en esa ocasión por la violación a esa infracción constitucional. La Suprema Corte de Justicia dijo, no es posible modificar la Constitución ni alterarla por otra vía que no sea la Asamblea Revisora, y no es posible declarar la constitucionalidad. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional? Agregando un quinto elemento, que dijo que la Constitución del 2010 creó una prohibición de revisar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia que habían declarado posiciones constitucionales. Y entonces estableció que también la Suprema Corte de Justicia en esa ocasión
había refrendado la imposibilidad y que ellos no podían alterarla. Eso no quiere decir que el Tribunal Constitucional en otros casos pueda variar un criterio, pero tiene que haber un over interdictus, una ratio decidente un poco más fuerte. De manera que no existe la posibilidad. Ahora bien, el presidente, lo que yo sí, para concluir en mi parte, es que cuando vaya a reformar la Constitución ahora, que aproveche, sí, porque hay una línea de meter 20 abogados en los medios, de hacer que eso nazca del Congreso, para decir yo no interfiero en los poderes públicos, encuesta, van a venir la necesidad, que el pueblo no se hace gobernante, y él va a decir, bueno, si se reformó y yo no me metí en eso, si ya yo tengo el derecho, lo voy a ejercer. Que un sector de la oposición haga la propuesta de reforma. Exacto, eso va a venir y se va a reformar la Constitución ahora, que aproveche para resolver algunos temas, como el veto parcial, el tema de que si se objeta o se... Asignarle funciones a la vicepresidencia, sacar los gobernadores. Oye, sacar los gobernadores. Si el presidente quiere dejar su impronta en la modificación, como lo hizo Leonel Fernández, como lo hizo Hipólito Mejía, que ambos reformaron la Constitución e hicieron que él haga una verdadera profilaxis de la Constitución. Y por ahí mismo cuele, por lo menos por ahí mismo se lleva el transitorio, porque no hay que, ojo con algo. El presidente Danilo Medina, cuando reformó la Constitución, no metió la reelección. Había la reelección, pero con un periodo por el medio. Sí. Él lo único que hizo es unirlo y cerrar el poder omnímodo de que dos gentes se perpetúen el poder en el tiempo, y fue bueno que lo hiciera así. Ahora es bueno que cuando se quite le recargue ese transitorio para todos los expresidentes, o quite ese transitorio, que no tiene que hablar de reforma a la reelección, solo tiene que quitar el transitorio, porque como él fue elegido con esa Constitución, él tiene un derecho y así no traumatiza. Es decir, quita el transitorio y da lugar a otro. Hágalo así, presidente, vamos a hacer esa profilaxis, pero me verá de frente porque soy antirreeleccionista. ¿Cómo la vaina? Reestructura, le tiró a Lionel ahí. Yo soy un hombre de Lionel. Usted tiene que definirse. No, yo soy un hombre de Lionel 100%. Sí, pero tira públicamente lo digo. Para donde, déjalo ahí. No, yo estoy aquí analizando un tema constitucional. Sí, reestructurar el Consejo Nacional de la Magistratura de tal manera que salga de ahí quien que sea, el Procurador General de la República. ¿Qué hace un procurador nombrando jueces? Que meta los decanos de las universidades, que aproveche. Incorporar el colegio de abogados, incorporar el colegio de abogados, que es donde se inscriben los abogados para poder ejercer la función, y de ahí salen los jueces. Yo pienso en incorporar un representante del entrar tribunal. Los derechos de quinta y sexta generación, claro, que los hay, los de los derechos de internet, sí, los de la intimidad, el hacking, phishing. Hay una buena oportunidad para reformar. En el Consejo, incorporar un representante del Tribunal Superior Electoral, un representante de la Suprema Corte de Justicia y un representante del Tribunal Constitucional, que los designe el propio Consejo. Un solo juez de la Suprema Corte de Justicia, ¿para qué dos? El tema del equilibrio y el equilibrio es uno, ¿no? Y el desequilibrio político, son dos. Lo que pasa es que el secretario no tiene voto. El secretario no tiene voto. Bueno, pero tiene presencia ahí, es un miembro. Lo que importa es, con uno por cada poder del Estado suficiente, el mismo Congreso, porque un diputado, dos diputados y dos senadores, un representante de la Asamblea, que en definitivas, quien preside la Asamblea es el presidente del Senado de la República. De tal manera, un representante del Congreso, uno del Legislativo, uno del Judicial, la presencia del Ejecutivo, uno, y asignarle además funciones a la función de vicepresidente de la República. Debiera ser vicepresidente de la República que presida el Consejo y no el presidente de la República. Son temas. Es más, nosotros tenemos quien que sea, no tiene que ser Margarita, quien sea. Claro, tranquilo. Espero que tenga más funciones, ¿verdad? Nosotros le hicimos un legado de propuestas en el 2015 al Congreso para que ampliaran precisamente la reforma, que no se limitara solo al tema electoral. Me parece que es una excelente oportunidad para eso. Bueno, gracias a todos los oyentes por habernos acompañado el día de hoy. Le hacemos una mención muy rápida: Denise Hartlin, Kersi Lavandier, Modesto Gómez Alcántara, Pavel Javier, Santa Matilde Reyes,
Juan Burgos desde Puerto Plata, Rafael Eduardo Vamos a Polanco, la próxima hora, porque Saúl Lapé, hay 2 millones de personas Batista escuchándonos. y Wander Gavino desde Samaná, que nos sintonizan y están siempre en contacto con la Gaceta de los Zetas. Será hasta el próximo sábado. Nos vemos.